He escuchado algunas veces que, por ejemplo, los community managers o gente que es estratega digital, no ve bien que se utilicen un meme para una marca, o sea, que nos colgamos de un meme para poder promocionar una marca. ¿Tú qué piensas de eso? ¿A ti se te hace viable que sí nos podamos colgar de un meme de pronto? Eso depende de la marca y de la audacia de la marca al hacer marketing. Hay un ejemplo que me encanta, que ya hace algunos años, es el experimento de agregar hay unas pastillas que se llaman Mintos, ¿no? Si lo agregas a la Coca-Cola, hay una reacción en cadena, ¿no? Bueno, lo hicieron y funcionó, ¿no? Pero hay empresas muy conservadoras que no quieren que su marca se asocie con nada, ¿no? Entonces, todo depende de la audacia de la marca, del público al que vayas, ¿no? De las políticas. Por ejemplo, si una empresa de abogados difícilmente va a querer que juegues, ¿no? Pero yo creo que todo se puede, ¿no? Depende de tu cliente. Ahí sí no puedes ir contra su, ¿no? Pero cuando a la competencia se le ocurra, bueno, ya verás qué ocurre, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer para que una historia se convierta en una herramienta de comunicación persuasiva? Bueno, hay que usar mitos, ¿no? Un mito es el más conocido. Bueno, un mito es una historia sagrada, es una historia ejemplar, significativa. Y el mito más conocido, o uno de los más conocidos, es el del superhombre, del Salvador, ¿no? No me pregunten, hay un montón de historias que tienen que ver con el Salvador de la humanidad, de un grupo, ¿no? El primero es, se me ocurre ahorita, es Neo, de Matrix, ¿no? Luego, un rito es como el tema de los motociclistas Harley Davidson, ¿no? O sea, supongo que alguno de ustedes conoce al que se pone la chamarra de cuero, el pantalón de cuero, se sube una Harley Davidson y se lanza a recorrer calles o carreteras. Que a mí en lo particular, no sé para qué lo hacen, pero hay gente que le encanta porque se siente parte de la tribu Harley Davidson, ¿no? Y anda recorriendo, ¿no? Ese es parte de un rito, ¿no? Para la marca le encanta, pero hay gente que paga por ponerse la marca y sentirse parte de una tribu de motociclistas. Y como eso hay un montón de cosas, ¿no? En general, tiene que ver con pertenecer a una comunidad. Todos queremos pertenecer a una comunidad de cualquier tipo, ¿no? Siempre queremos integrarnos a una comunidad. Luego, otro elemento son los arquetipos, que son, como lo definía Jung, son formas vivas en inconsciente de las sociedades. Un arquetipo es el arquetipo del sabio, como Gandalf del Señor de los Anillos, o el rebelde, como Janis Joplin, ¿no? Y síganle, hay un montón de arquetipos, ¿no? Son dos que puse para que los comprendan. Y el otro elemento son las metáforas, que es usar un concepto para explicar una idea nueva, ¿no? Y no tiene que describir directamente el nuevo concepto, el nuevo elemento, pero ayuda a entender, ¿no? Una de mis metáforas favoritas es una escena del Cartero de Neruda, que es una película de hace algunos años, donde el cartero aprende a decir, a usar metáforas, ¿no? Hay una conversación en la playa entre el cartero y Neruda, y Neruda le explica qué es una metáfora, ¿no? Ojos como el mar, ¿no? Ojos como el cielo, ¿no? Y hay una parte que le dice a la chica, tu sonrisa es como una mariposa que se extiende en tu cara, ¿no? Es una metáfora. Entonces, si aprendemos a usar metáforas, es más fácil contar una historia, ¿no? No es lo mismo decir, en la Ciudad de México se recolectan, no sé, voy a decir un número, no me acuerdo, 1.000.000 de toneladas de basura al día, que decir, la basura que se recolecta al día en la Ciudad de México equivale a 1.5 veces la capacidad del Estadio Azteca. Todo el mundo sabe que es el Estadio Azteca, todo el mundo ve ese monstruo y todo el mundo se puede imaginar que es 1.5 veces, ¿no? Es, wow, de ese tamaño, ¿no? En cambio, decir 1.000.000 de toneladas no dice nada, ¿no? ¿Me explico? Bueno, hay un ejemplo muy cercano, cuando yo trabajaba en una empresa que se llama Trend Micro, publicamos un libro con la historia de la empresa y de sus fundadores. Trend Micro es una empresa que hace software antivirus.
que es un tema que solamente les interesaba a los administradores de sistemas, ¿no? Y a la gente le interesa en tanto que no quieren que su máquina se descomponga, ¿no? Pero el tema era cómo cuentas la historia de la empresa. Entonces, la esposa del director general, Jenny Chan, estudió letras inglesas y escribió un libro sobre cómo se fundó la empresa, cómo comenzaron, cómo salieron a la bolsa, las amenazas de virus, ¿no? Y lo tradujimos, lo publicamos en español, y a partir de ahí se creó todo un espíritu de ser los guardianes de la salud de las computadoras, ¿no? Nos sentíamos, éramos parte de un equipo que se dedicaba a cuidar la información de las empresas, ¿no? Y entonces era tal fue tal el impacto de la historia que todos teníamos rumbo, o sea, los que trabajábamos en la empresa sabíamos qué hacíamos y podíamos decir rápidamente, nos dedicamos a proteger la seguridad de tu computadora y de tu información, ¿no? Evitamos que alguien dañe tu información y tus recuerdos, ¿no? Entonces, es darle forma al trabajo. Si no, de otra forma es, hacemos antivirus y resguardamos la seguridad. No dicen nada, ¿no? Si le das corporeidad, si lo refieres a una emoción, es más fácil explicar de qué se trata el asunto. Bueno, este esquema de narración se llama El viaje del héroe, y seguramente todos lo han visto alguna vez, ¿no? Estos son no se los voy a leer, pero les voy a contar una historia, y quiero que por favor participen y me digan qué libro, qué película, qué programa de televisión les recuerda, ¿no? La historia comienza con la vida común y corriente de alguien que no se dedica a cultivar el campo, o tiene, no sé, o es profesor en una universidad, o es un oficinista, ¿no? Y entonces, un día tiene un problema enorme y descubre que tiene que resolverlo, tiene que dejar su vida común y corriente y tiene que convertirse en otro, tiene que iniciar una aventura, ¿no? Y entonces dice, sí, yo voy a salvar el mundo, yo voy a resolver este problema, creo que soy el indicado, pero de repente dice, no, yo soy alguien común y corriente, no, difícilmente voy a poderlo resolver, hay gente más fuerte y más sabia y con más recursos, ¿no? Pero encuentra a alguien que le dice, no, te equivocas, tú eres el indicado, tú eres la indicada, no hay nadie más que tú para salvarlo, y si no lo salvas tú, nos va a llevar el demonio a todos, ¿no? Y entonces, convencido por el mentor, inicia la aventura y deja todo, deja la aldea, deja la oficina, deja el trabajo y cruza una puerta, cruza un umbral, y eso es señal de que la aventura es en serio, de veras, ¿no? No hay vuelta atrás. ¿Alguna sugerencia hasta el momento? ¿Alguna película, algún libro? Sí, sí, sí. ¿Cuál? Kung Fu Panda. ¿Cuál? El Señor de los Anillos. ¿Cuál? ¿Cuál, perdón? ¿Volver al futuro? Ah, sí. Sí, sí, sí. Sí, las profecías mayas. No, de hecho, la historia es muy viejísima. La historia es una historia hindú, ¿no? No es nueva, se originó hace siglos, nada más que Hollywood la usa para contar historias, ¿no? Bueno, la historia continúa, ¿no? El héroe o la heroína enfrenta pruebas, encuentra aliados y lucha contra enemigos y aprende cómo funciona el mundo mágico, el mundo diferente al que se está enfrentando, ¿no? Ahí ya aprendió. Y llega al siguiente momento, que es lo que le llaman la caverna profunda, que es que el héroe y sus aliados logran éxitos y se enfrentan a un reto aún más nuevo, ¿no? Pero de repente hay algo terrible, o sea, está a punto de ser derrotado, está a punto de morir, está a punto de ser encarcelado, lo que ustedes quieran, ¿no? ¿Alguna otra idea de otra historia? Harry Potter, ¿cuál? Once Upon a Time, no la conozco. No la conozco. Harry Potter sí la conozco. Bueno, la Guerra de las Galaxias, ¿no? Indiana Jones, ¿no? Pero el héroe supera, o la heroína supera la odisea y surge a otra vida, ¿no? Y entonces se sobrepone y obtiene
no sé, un elixir, obtiene un secreto, un poder, un conocimiento, que sería la recompensa. Y después de eso, inicia el camino a casa, ¿no? O a su nueva casa. No sé, una escena que a mí siempre me viene a la mente cuando hablo de esto, es la escena final de la Guerra de las Galaxias, de la 1, ¿no? Cuando regresa a la corte y lo reciben todos, ¿no? O la escena de Neo, ¿no? Integrándose a su nuevo hogar, ¿no? Bueno, ese es el camino a casa, ¿no? Y los Juegos del Hambre, ¿ok? Y finalmente está una parte más, la parte final, que es la resurrección, que es en una última prueba, cuando se transforma realmente, cuando ya no es, o sea, no solamente vence a sus enemigos, sino que se convierte en alguien más sabio, más poderoso, ¿no? Que entiende más lo que ocurre, y es cuando se convierte realmente en el verdadero líder, ¿no? Y finalmente es el regreso con el elixir, con la llave, con la clave, para cambiar la vida no solamente de él, sino de todos los demás, ¿no? Bueno, esa estructura se llama el viaje del héroe, y la usan a morir en Hollywood y sigue funcionando. Y es la estructura del relato de Apple. O sea, piensen en el relato de cómo se originó Apple y, ¿no? El garage, ¿no? Eso es el viaje del héroe, ¿no? No es la única estructura, es una de las más conocidas y sirve para todo, ¿no? Pero además es entretenida, seguimos yendo a ver la historia una y otra vez de diferente forma, ¿no? Y nos entretiene además. Bueno, hasta aquí, ¿todo bien? ¿Alguna duda, un comentario? ¿No? Bueno, sí. O sea, son hechas por o sea, centros de investigación que cuenta Hollywood, ¿no? Para poder hacer esto. O sea, el trabajo o sea, de psicólogos o antropólogos o historiadores o comunicólogos propiamente dicho, ¿no? Más bien es una estructura literaria que funciona. Es una forma de contar una historia que funciona. Es la forma más común, la más conocida. En realidad no bueno, un guión necesita ser hecho por alguien que tenga no solamente conocimientos de literatura, sino de un montón de cosas, ¿no? Y que pueda hilar una historia y relacionar, ¿no? Pero básicamente es una estructura literaria, ¿no? El origen es una leyenda hindú. ¿Cómo se llama? El Bhagavad Gita. Esa es la historia. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que cambia son los escenarios, la época y los nombres de los héroes, ¿no? Pero funciona. Pero hay muchas más historias que se pueden contar, ¿no? Lo que les quiero proponer es que sigamos la estructura del viaje del héroe y cuenten cómo iniciaron lo que están haciendo, no importa lo que hagan, cómo se les ocurrió, no importa si es una idea aún, pero que la desarrollen en un par de párrafos, ¿no? O sea, todo inicia por contar qué están haciendo. Y puede ser la historia de su emprendimiento, puede ser la historia de la empresa a la que representan, puede ser la historia de Ducal, ¿no? No importa, pero el chiste es contar una historia. Y hay que seguir esta estructura, desarrollar, explicar qué había, cuál era el problema, cómo eran las cosas antes, ¿no? Luego, cuál fue el nudo, cuál era el problema a resolver, y finalmente, cómo lo solucionaron. Entonces, quisiera pedirles que lo escriban, por favor, en su computadora, en un papel, en unos 10 minutos, digamos, y que después nos reunamos en equipo y elijamos una de las historias que contaron. Cualquier duda, cualquier problema que tengan para contarlo, me lo dicen y con mucho gusto lo vemos. ¿Ok? Sí, claro. ¿No? Empiecen por contar el origen, ¿no? ¿Cómo se les ocurrió hacer lo que están haciendo? ¿O cómo se le ocurrió a la empresa que ustedes representan hacerlo? ¿No? Y si no lo saben, imagínenlo.
no hay problema. No, en serio, en serio. El chiste es armar la estructura. Después lo confrontarán con la realidad. O sea, todo aquel que ha creado una empresa, un emprendimiento, tiene una historia que contar, que va de lo sublime a lo ridículo, ¿no? O sea, sí. O sea, yo conozco la historia de una empresa que hace calzoncillos para hombres, que un día estaban buscando un tipo de calzoncillos, no lo encontraron y dijeron, voy a hacerlo, ¿no? Y a partir de ahí, ¿no? Hacen calzoncillos de Mickey Mouse y ¿para qué les cuento lo demás? Pero no importa el tipo de historia, no importa cómo inicia, lo que importa es que cuenten el inicio, ¿no? ¿Listo? ¿Quién quiere compartirnos su historia, por favor? Se acabó el tiempo. ¿Tú? ¿Nos das tu nombre, por favor? Mi nombre es Luz. Bueno, la historia está medio empalagosa, pero bueno, es una idea. Una joven pareja que residía en la Ciudad de México se vio obligada a separarse, pues los planes a mediano plazo del chico sobrepasaban las fronteras del país. Él voló a nuevas tierras en busca de éxito profesional. Pasaron varios meses y ella siguió buscando su camino en el lugar que los vio nacer. Sin embargo, en un par de meses, ella buscó la forma de reencontrarse con él y en definitiva lo logró. La consolidación de este reencuentro no fue fácil al no contar con los recursos financieros para el viaje al 100%, mas su ánimo no decaía y en primera instancia lograron reunir los recursos. Ella sobrecargó el equipaje con todo tipo de dulces, artesanías, fotografías, colores, aromas y formas que pensó iba a extrañar de su país, sin pensar que esta misma materia prima sería el sostén económico y forma de comenzar un negocio en el destino extranjero al que viajó. Eso es más o menos como el boceto de la historia, ¿no? Porque eso podría servir para construir la historia, ¿no? Estás planteando en el esqueleto, a eso me sonó al menos, ¿no? Está bien, o sea, es un comienzo. Lo que tendrías que hacer es involucrar personas, hablar en primera persona, ¿no? O en tercera persona, no sé, depende de cómo lo quieras narrar, pero ir más allá del esqueleto mismo, ¿no? Pero está bien, es un comienzo. ¿Alguien más? ¿Sí? Pero ¿quién fue primero? Adelante. Bueno, mejor comenzar que no comenzar. Adelante. El camino ha parecido largo. Antes de encontrarlo, ha parecido incaminable, fuera de los pasos. Han sido las diversas peripecias que transportan a muchas maneras de sentir, de vivir, las que me han puesto en el camino, mi camino. Lejos de saber lo que quería, sin trabajo, con tremendas emociones que al final del día terminaban con toda mi energía para comenzar, decidí un día plantearme la pregunta, ¿qué estoy haciendo y qué haré para sentirme realizada, para no sentirme en el hoyo? Lecturas en la red, pláticas con mis amigos, logros, metas, objetivos, regaños que sacudían mis sentidos. Tú nunca has sido así, tú siempre sabes qué quieres y hacia dónde vas. Lo cierto es que no lo sentía mío. La comunicación siempre ha sido parte de mi vida y me enamoré de ella a los 13 años. Y todo siempre fue encaminado para estudiar la carrera de comunicación y periodismo. Pero al terminar de estudiar, apareció la nube negra del desempleo, de lo difícil que era mantenerse en una empresa sin siquiera el salario mínimo. Mi historia curricular ha sido siempre hacia el objetivo de transmitir, de comunicar, de darme a conocer, pero ¿cómo? Community manager, social media, creación de contenidos. Siempre me ha gustado la internet, todo lo que hay en ella, en toda una plataforma en donde la comunicación fluye. Esta siempre está presente, sin ella nada en la red puede existir. Comencé a aprender más de ello, sin dejar de lado el objetivo principal que me llevó a la carrera, la tecnología, el transmitir lo que soy, lo que he aprendido y más. El camino fue difícil, entre cursos, talleres, trabajo como freelance, poco tiempo para hacerlo, las 24 horas del día me parecían muy pocas. Mi cabeza todo el tiempo pensaba en ello, pero decidí tranquilizarme y salir de la zona de confort, no darme por vencida. En el camino fueron apareciendo personas que, como yo, en algún momento sintieron emociones similares a las mías. Y además de compartir esas emociones, también se adhería el sentimiento de no querer estar vencida, llevar a cabo mis sueños. Gracias. Gracias, un aplauso. Recuerden,
Recuerden algo, tienen un reto que es la brevedad, o sea, hasta que logren una audiencia, hasta que logren encantar a alguien con sus historias, tienen que tener el reto de 300 caracteres como mínimo o 500 máximo, ¿no? Piensen en eso cuando cuenten una historia. Tiene que ser una historia muy breve y lo más al grano que puedan contarla. O sea, a todo el mundo le gustan las historias, pero traten de ir lo más al grano, ¿no? La estructura básica es esa, ¿no? Desarrollo, nudo, disolución, ¿no? O sea, ensayen, midan cuántos tweets, cuántos retweets, cuántos likes, cuántos favoritos tienen lo que ustedes comparten, cuántas veces visitan su sitio web, ¿no? Para saber si se está gustando o no la historia, ¿no? Pregúntenle a la gente si la quisieran más, la historia más larga o más corta, ¿no? Pero hay que ser un poco más concisos. Está bien, ¿no? Pero hay que ir más al grano, ¿no? Lo que pasa es que vemos que tenemos que contar una historia como la contaría Vargas Llosa o García Márquez. No, o sea, hay que contar una historia con nuestra voz, con la forma en que nosotros solemos contarlo, ¿no? Grábense contando una historia, ¿no? O sea, tomen el teléfono y pónganse a grabarse mientras le cuentan la historia a alguien y después escuchen cómo la contaron. Esa es su voz natural, esa es la forma en que la cuentan usualmente y después intenten transcribirla a un documento, ¿no? Regularmente todo el mundo lo hace, todo el mundo cuenta una historia, ¿no? ¿Quién más, por favor? Ah, muy bien. Desde niño sueño con darle de comer a los hambrientos, las hambrientas, porque desde entonces siento muy feo ver cómo hay gente que desperdicia la comida vanamente, mientras que mucha gente de veras la necesita. Afortunadamente, Dios enseñó a mi madre y a mi padre a dar y a compartir lo que el Altísimo provee, y de ellos vi la bondad y el amor de invitar a nuestra mesa a las y los vulnerables. Eso fue la semilla de amor que se sembró en mí, fue creciendo desde mis adentros, pero en la adolescencia un mar negro y grueso y grande de rebeldía y de pasión material inundó esa tierra donde había sido sembrada la compasión. Pero aprender a navegar en ese diluvio me quebrantó tanto el cuerpo y el alma que me recordó la humildad, la sed de justicia y el hambre por socorrer al desprovisto en un mundo injusto y deshonesto. Así, yo aún en rebeldía, con mi maestro espiritual Yahvé, fui encaminado en el estudio de la vida, en su materia y en su espíritu, porque cuando menos lo pensaba, reconocí mi error de solo mirar lo que se ve y comencé a callar y cerrar los ojos, para no ver con los ojos ni escuchar con los oídos, sino usar el corazón. Así, me di cuenta que he sido preparado para proveer de comida a todos y a todas en la ciudad, que es un monstruo que solo puedo enfrentar con la fe y el espíritu de todas y de todos, porque no tenemos que vencerlo, sino que hay que tenerlo de nuestro lado. Ok, gracias. Un aplauso, por favor. Lo que podemos ver en la historia es el desarrollo, el nudo, el problema. Solamente falta la solución. Hay un esbozo de cómo se va a solucionar, ¿no? Pero tendríamos que contar, para rematar la historia, cómo se soluciona, ¿no? ¿Alguien más, por favor? ¿Quién fue primero? A ver. ¿Ella? Bueno, no tengas miedo. Adelante. Profesores y padres comprometidos y preocupados por la educación han existido siempre. El Correo del Libro nació en 1978 como una gaceta de libros para difundir las novedades editoriales publicadas por el sector educativo y cultural del país. La difusión de la cultura, sin embargo, conforme se fueron consolidando las empresas editoriales privadas, se tornó al ámbito lucrativo, y esto creó una poca accesibilidad al pueblo por los costos altos de los libros y la poca difusión de los mismos. Sin embargo, Educal se creó como una estrategia para hacer renacer al Correo del Libro. Aún decimos Educal y nadie sabe lo que es, pero unas cuantas personas que conocieron Correo del Libro albergan la esperanza de recuperar la cultura de los libros en este concepto.
que sumado al portal de internet que está abriendo, se retoma para difundir la cultura. Bien, gracias. Un aplauso, por favor. Yo lo que te diría es que esto tiene más estructura periodística, no te culpo, es lo que le enseñan a hacer a todos los comunicadores, ¿no? A escribir notas periodísticas, que de relato. Un relato tiene que tener más emociones y que hablar de una persona, eso lo logró él, está hablando de su misión, ¿no? O sea, tal vez no hables en primera persona, sino inventa una historia sobre alguien que quiere leer una novela, un cuento, ¿no? O quiere conseguir comprar un libro y que de repente descubre que existe Educal y que es más accesible, ¿no? Pero conecta con personas, porque Educal no es una persona, Educal está bien, es una marca, es un esfuerzo interesante, importante del gobierno, pero es más atractivo, es más emocionante que alguien hable de su relación con Educal, de cómo integró Educal a su vida, de cómo le descubrió un parque un día paseando con sus hijos y no, se dio cuenta de que hay librerías, no sé, ¿no? Librerías móviles, ¿no? Cosas así, pero y ahí puedes intercalar, ¿no? Que es más o menos la estructura de una crónica, ¿no? Si hablamos de un género, una crónica empieza contando una historia de alguien, cómo enfrenta un problema, y luego hay datos sobre, ¿no? Pueden ir sobre la institución o sobre, no sé, sobre una empresa, algo así, ¿no? Pero recomiendo mucho que involucres personas, involucres historias de personas, ¿no? ¿Quieres? Por favor. Miguel Herrera es el técnico de un afamado equipo de fútbol soccer de primera división de la Liga MX, el Club América. Se desarrollaba la eliminatoria de la Copa del Mundo Brasil 2014. La selección mexicana de fútbol tenía una mediocre participación y está a punto de ser eliminada. Miguel Herrera es el técnico llamado a solucionar la debacle del equipo mexicano. Herrera está en una zona de confort. Es el DT del América, el campeón vigente, y ocupa los primeros lugares en el torneo. Por ello duda en tomar semejante riesgo. En una charla con el exdirector técnico de la selección mexicana, Ricardo Lavolpe, le dice que es el único que posee la determinación para sacar a la selección de este embrollo. Tras esta práctica, Herrera se decide, asume la dirección técnica del equipo mexicano temporalmente, solo en el repechaje que jugarán contra su símil de Nueva Zelanda. Arma su equipo de trabajo. A él se unen Ricardo Peláez, que es su director deportivo en el América. En su convocatoria solo llama a jugadores que militan en la Liga Mexicana. En un ambiente de total escepticismo e incertidumbre, comienzan los entrenamientos y juegos de preparación rumbo al repechaje. Llega la fecha del partido de ida del repechaje. Se juega en el Estadio Azteca de México a las 14 horas, cuando el sol y contaminación tienen los índices más elevados en la capital mexicana. Sin embargo, ese día es despejado y nublado. El equipo mexicano se impone 5-1 en el juego de ida y el de vuelta en Nueva Zelanda gana fácilmente 4-2 y califica al Mundial. Califica al Mundial de Fútbol, despertando la emoción y pasión por el fútbol de todo el país. Regresan a México, donde los fanáticos los esperan en el aeropuerto. El equipo se sobrepone a la mala racha de la eliminatoria y vence a sus oponentes en los juegos de preparación rumbo a Brasil 2014, y Herrera es ratificado como director técnico mexicano. El equipo mexicano, con el boleto en sus manos, se dirige a Brasil para jugar la Copa del Mundo. Enfrentará a Camerún, el anfitrión Brasil, y por último a Croacia. Bien, gracias. Un aplauso, por favor. Aquí hay una estructura, es decir, hay un desarrollo, hay un planteamiento, desarrollo, hay un nudo, ¿no? Calificar, y la solución, ya calificamos, ¿no? Lo único que te observaría es que no lo cuentes en segunda persona, eso pone distancia. Cuéntalo en primera persona, o sea, conviértete en Miguel Herrera y cuéntalo tú. Es una ficción, ¿no? O busca la manera de darle voz a Herrera, ¿no? Antes de clasificar, Herrera dijo, ¿no? Y citas textualmente, ¿no? Pero en general la estructura está bien, ¿no? Planteamiento, nudo y desenlace. ¿Alguien más, por favor?